En este video vamos a aprender cómo calcular la DQO en muestras de agua. Recordemos DQO, demanda química de oxígeno. Para ello, vamos a tener en cuenta unos factores clave de tipo teórico antes de ir a la práctica. Vamos a tener un termorreactor que va a ser un equipo de laboratorio que va a tener un rango de 105 a 150 grados centígrados que nos va a permitir degradar la materia orgánica de esa muestra de DQO en un tiempo en horas de 2 horas y una capacidad, dependiendo del equipo, aquí tenemos un ejemplo para 25 viales. Dentro de cada uno de esos huecos de donde van los viales vamos a tener los reactivos de DQO o COD en inglés, Chemical Oxygen Demand. Entonces, estos reactivos prácticamente tienen en su composición 4 solutos: el ácido sulfúrico, el sulfato de mercurio, el sulfato de plata y el dicromato de potasio. Es muy importante que al manipular este reactivo que viene en un vial previamente, con un método de estandarización de la EPA, utilicemos todos los elementos de protección personal para evitar laceraciones que bien pueden llegar a ser severas y muy ofensivas. Teniendo en cuenta eso, vemos los pictogramas de peligrosidad y vamos a señalar cuáles no aplican para este vial con el reactivo del DQO. Es decir, que si bien vemos, tenemos peligros varios, toxicidad para medios acuáticos, corrosividad y susceptible de generar cáncer. Es decir, que es muy importante manipular con mucho cuidado el vial para la medición de la DQO. Como bien habíamos mencionado, el método es el 410.4 de la EPA. Recordemos que EPA es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, es decir, aquí como si fuera el homólogo en Colombia del Ministerio de Ambiente, el MATS, y Desarrollo Sostenible. Este método es un método físico-químico en el cual se genera la reducción del cromo hexavalente a cromo trivalente y la digestión de la materia orgánica se genera a partir del calentamiento a 150 grados centígrados. Esto es lo que nos va a permitir, luego de hacer la reacción en el termorreactor, revisar la intensidad del color por técnica colorimétrica con un espectrofotómetro a un rango medio, es decir, un medium range, que ahorita lo vamos a ver más adelante, especificado a una longitud de onda específica. Si bien observamos, lo primero que debemos hacer es hacer la toma de una muestra. Vamos a tener tomas de muestra en la entrada y 2 en la salida, después de un tratamiento, después del tren, en unos filtros y después de un tanque de agua recuperada. Para ello, tomamos nuestra primera muestra de entrada en un recipiente de plástico. Este es una muestra de tipo puntual y ahora vamos a tomar 2 de salida. En nuestros puntos de muestreo esperamos un tiempo para que se genere una purga de la tubería y procedemos a tomar una muestra puntual. Con esto vamos a poder calcular al final de la DQO remoción de carga, es decir, carga contaminante. Tendríamos aquí en este caso ya nuestra segunda muestra. Ahora vamos a tener en cuenta nuestra tercera muestra y nuestro beaker correspondiente. Tenemos nuestra válvula y de dicha válvula vamos a también tomar una muestra correspondiente, significativa y puntual.
De esta forma ya tenemos nuestras 3 muestras para hacer 3 mediciones de DQO. Recordemos que estamos midiendo oxígeno en partes por millón o miligramos por litro. Aquí tenemos el reactor y observamos cómo realizamos la conexión del cable y encendemos de la parte posterior del equipo ubicando el interruptor en ON. Aquí podemos ver cómo tenemos la temperatura en 13,7 grados centígrados y tenemos los dos botones para ajustar el tiempo y la temperatura. Vamos a observar que si oprimimos en Start y marcamos a 150 como nos lo indica esta parte de la pantalla, va a empezar a calentar o a indicar el heating en inglés de calentamiento hasta llegar a 150 grados centígrados. Una vez haya alcanzado esta temperatura, el equipo nos indicará a través de una alarma. Ya con nuestras 3 muestras es importante tener una gradilla donde vamos a ubicar los tubos de ensayo y aquí podemos observar uno de ellos que ya está preparado pero con agua destilada, es decir, haciendo el mismo procedimiento que vamos a hacer, se van a incluir 2 mililitros de agua destilada dentro del reactivo. Recordemos que el reactivo tiene 4 componentes que son peligrosos para la salud y para el medio ambiente y pueden llegar a ser altamente corrosivos y tóxicos. Entonces esa muestra será nuestro blanco, la cual debe estar protegida de la luz solar o de la luz artificial, por eso lo resguardamos con una toalla higiénica o con alguna manta. Bueno, lo importante es que no incida la luz directamente. Como vamos a hacer 3 mediciones de DQO, vamos a tomar 3 viales. Los viales vienen, recordemos, método 410.4 de la EPA y una jeringa de 1 mililitro, porque de cada muestra vamos a tomar 2 mililitros de reacción, teniendo en cuenta que el ácido sulfúrico tiene propiedades muy similares a las de la soda cáustica, es decir, el hidróxido de sodio. Recordemos que no podemos vertir sobre el hidróxido de sodio o sobre el ácido sulfúrico directamente agua. Si quisiéramos hacerlo, deberíamos hacerlo al contrario para que la reacción, dado que es exotérmica, no sea tan severa y agresiva. Aquí podemos ver dentro de los viales, ahí nos están indicando los 4 componentes que habíamos hablado hace poco, del sulfato de mercurio, el ácido sulfúrico, el dicromato de potasio y el sulfato de plata. Aquí en esta parte podemos observar que nos dice MR Reagent, que es el reactivo para rango medio, el cual será un dato importante para indicarlo en el espectrofotómetro. Una vez tenemos los viales con el reactivo listo de DQO, lo más importante es asegurarnos que esté muy bien tapado y que no vaya a generar salpicaduras, y que, muy importante, ubiquemos una distancia prudencial y utilicemos en todo momento los elementos de protección personal. De nuestra primera muestra vamos a tomar un total de 1 mililitro con nuestra jeringa, pero vamos a repetir este procedimiento, es decir, dentro del frasco, el vial del tubo de ensayo, van a ir 2 mililitros de muestra. Entonces, para ello es importante, primero, de la muestra realizar 3 purgas, es decir, descartarlas o desecharlas antes de tomar directamente muestra al vial de DQO. Ya tenemos nuestro primer mililitro, ahora vamos a agregar el segundo mililitro y en este momento, sin poder observarlo, solo se puede observar a través del tacto y los olores o vapores que desprende, por eso lo cerramos muy bien. Y es importante que el sedimento, es decir, la parte inferior, no el sobrenadante, permitamos que se genere la dilución completa. Para ello es importante agitarlo con mucho cuidado en varias direcciones y evitando que entremos en contacto con el líquido, dado que como la reacción es exotérmica, la temperatura del vidrio se aumenta considerablemente. Entonces lo más importante es diluir el sedimento completamente.
Muy importante siempre y recalcando cada vez que debe trabajarse con mucho cuidado este tipo de reactivo y tapándolo bien y utilizando todos los elementos de protección personal. Una vez nos hayamos asegurado de que se ha disuelto completamente el sedimento del reactivo, podemos seguir con las otras muestras. Es por eso que la velocidad se ha aumentado del video. Entonces hacemos las 3 purgas para limpiar de nuestra muestra anterior, es decir, que no vaya a generarse una contaminación cruzada, y realizamos los mismos vertidos o agregar 2 mililitros de muestra. Cabe destacar que es muy importante no confundir dichas muestras, por eso las ubicamos en línea horizontal, y vamos a hacer lo mismo con la siguiente y última muestra. Es decir, en este caso, si bien vemos el agua es más turbia, será nuestra muestra de entrada. Procedemos a guardar la jeringa correspondiente de los tubos de ensayo de los viales de cubo, y con un marcador indeleble es importante marcar las muestras para evitar confusiones. Aquí podemos observar la diferencia en tonalidades e intensidades de color de cada una de las muestras, y podemos ir marcando cada una de las muestras. En este caso vamos a marcar la primera. Recordemos que es un tanque de agua recuperada, lo podemos llamar como ST, salida de tanque. La segunda es de unos filtros, la podemos llamar salida de filtro de carbón. La primera la podemos hacer de nuestra entrada, es decir, nuestra muestra con mayor carga contaminante, es decir, aquella agua que está empezando a entrar a un tren de tratamiento. Y ya teniendo nuestra gradilla con nuestros tubos de ensayo listos y con la temperatura óptima ya del reactor, nos está indicando 150.4, observamos que también nos indica el tiempo lo podemos aumentar, pero el método del 410.4 la EPA nos indica un total de 2 horas. Lo que hacemos es ubicar los tubos de ensayo dentro del reactor antes de oprimir el botón Start para empezar dicha reacción. Es importante ubicar la tapa de plástico, que nos va a ayudar a evitar salpicaduras en caso de una explosión de los viales. Teniendo ya nuestra hora preestablecida en el equipo, oprimimos Start y vemos cómo empieza el contador regresivo. Una vez cuando llegue a 0, el equipo también nos indicará a través de una alarma de que las muestras ya están listas y deberán dejarse enfriar, lo cual ya ha pasado ese tiempo porque pausamos el video, apagamos el equipo, y es muy importante depositar de nuevo los viales en la gradilla y dejarlos enfriar a temperatura ambiente y protegiéndolos de la luz. Recordemos que es importante para que no haya degradación de materia orgánica adicional, y al mismo tiempo debemos dejarlos aproximadamente entre unos 15, 20 minutos, 25 quizás, para dejarlos enfriar antes de incluirlos en el espectro. El espectro viene con un dispositivo para medición de tubos especializados de cubo. Estos tubos tienen un diámetro de 10 milímetros, entonces viene ese acople especial de plástico, y para ello buscamos dentro del espectrofotómetro la metodología recordemos que esos equipos vienen en inglés, así que vamos a buscar la metodología COT. Recordemos el rango medio y va a ser de la EPA. Bueno, aquí nos muestra una variación. Estos viales son en realidad de 13 milímetros de diámetro. Entonces lo primero que nos va a solicitar el método es el blanco. Si bien vemos el blanco, solo incluirá 2 mililitros de agua destilada. Entonces ya podemos marcar esa muestra como 0 y será nuestro blanco o patrón, muestra patrón.
Una vez el espectrofotómetro nos marca el punto cero, ya podemos empezar a leer simplemente ya con las muestras prácticamente frías. Ya podemos empezar a leer en el espectrofotómetro y empezar a tomar los datos para hacer los cálculos de remoción de carga. La primera muestra nos da 651 partes por millón. La segunda muestra nos arroja 263 partes por millón. Y podemos realizar lo mismo con las muestras que tengamos previamente preparadas. El botón Read para leer se demora aproximadamente unos 5 segundos. 26 partes por millón, que realmente es un valor bastante bajo y óptimo de acuerdo pues los objetivos de la PETAR correspondiente y pues el objetivo que se le quiera dar a esa agua. Ya se puede apagar el espectrofotómetro de este botón, como lo podemos observar, y ya tendríamos nuestras muestras de nuevo en gradilla. Y es muy importante, este tipo de reactivos deben guardarse en la misma caja, y por eso aquellos que no están marcados en la tapa de rosca superior, como podemos observar estos últimos 10 de acá, eso quiere decir que son los reactivos que tenemos libres. Ya cuando todos estén marcados previamente en la tapa rosca superior, ahí sí podemos desechar con todo y caja, manejándolos como un residuo peligroso, es decir, aquellos RESPEL. Tendríamos todos los tubos de ensayo guardados, y si bien vemos solo tenemos un espacio, ese espacio corresponde a la muestra que se utilizó como blanco. Entonces en este caso ya vemos que nos quedarían únicamente de los 25 reactivos que tiene el termorreactor 10 viales disponibles. Y es de esta forma como calculamos D cubo en muestras de agua.